felicidades por sus 7 aniversarios, su 7º año. El próximo año será la iglesia del 8. Ok, gracias, doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias por la invitación, tocayo. Gracias por la bendición que el Señor nos permite de estar aquí en este lugar. Y bueno, ver amigos pastores también y servidores y líderes, y es una tremenda bendición, y me hace pensar en un hombre que fue una de las mentes más brillantes probablemente en alguna época y todavía se recuerda, Albert Einstein, ¿no? Don Alberto Einstein, un físico alemán que dice que en Estados Unidos pues oyeron de él y querían tenerlo en las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, de tal manera que el gobierno de Estados Unidos pues organizó para que se hiciera ese viaje y estuviera en las mejores universidades, y pues se hizo. Le designaron allí un chofer para que lo estuviera llevando a diferentes universidades, y pues llegó un momento en el que pues él estaba cansado de estar viajando y conferenciando en diferentes escuelas, de tal manera que el chofer le dice: oiga, don Alberto, ¿está muy cansado? Dice: sí, estoy muy cansado, la jornada ha sido muy larga. Dice: pues si quiere, en la próxima universidad yo me aviento la conferencia y usted se pone ahí de chofer. Y dice: pero no creo que sea una buena idea. Dice: sí, es una buena idea, usted necesita descansar. Yo la conferencia de usted pues ya me la sé, ya la escuché más de 10 ocasiones. Si quiere, ahorita que vayamos a la otra universidad, se la voy diciendo y a usted me dice si voy bien o no voy bien. Y pues ya le iba diciendo la conferencia en el transcurso que iban a la otra universidad, y dice: ¿sabes qué? Tienes razón, estoy muy cansado, vamos a cambiar de lugar, yo lo hago de chofer, tú das la conferencia. Pues este hombre da la conferencia, y da la conferencia tal como la daría don Albert Einstein, y pues toda la universidad aplaudiendo, puestos de pie con una ovación, ¿verdad? Y el hombre pues estaba a punto de irse cuando sale el rector de la universidad y dice: pues no podemos desaprovechar la presencia de este gran hombre y de esta gran mente, ¿verdad? Tan privilegiada, que ¿qué les parece si hacemos un tiempo de preguntas y respuestas? Este hombre se puso frío, y por allá se levanta una persona que le hace una pregunta tan complicada y le hace: ¿cómo ve? ¿Qué piensa usted? ¿Usted qué haría, señor Alberto? Y le hace: mira, esa pregunta es tan sencilla que voy a permitir que mi chofer la responda. Así que yo ahorita vengo como chofer. Si quieren alguna pregunta, pregúntenles al Señor, yo no les voy a responder nada. Ok, es una bendición estar aquí entre ustedes, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fidelidad a la casa y a la visión, que fue el tema que me asignaron en esta mañana, o para esta mañana. Fidelidad a la casa y a la visión. Primeramente tenemos que saber qué es la casa, ¿verdad? Dios ha puesto en nuestras vidas, ha dicho que nosotros somos casa de Él, ¿verdad? Y es importante que nosotros sepamos que la casa que nosotros somos en el Señor debe de ser cuidada y debe de ser fiel. Fiel en lo que vemos, fiel en lo que hablamos, fiel en lo que escuchamos, fiel a lo que hacemos, porque esa es parte de la honra que nosotros le damos al Señor, a través de la fidelidad de nuestros ojos, a través de la fidelidad de nuestros oídos, a través de la fidelidad de nuestra boca, de lo que nosotros hacemos. Es como nosotros honramos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? También es importante que cada uno de nosotros sepamos que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia debe de regirse por ciertos principios en los cuales debe sobre todo de ser fiel, de tener fidelidad ante todas las cosas. La fidelidad es muy importante dentro de los hogares, en lo que se hace. Otra vez vuelvo a repetir: en lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, debe de haber fidelidad. Porque no va a concordar cuando un niño puede ver algo de parte de sus papás y les dicen cosa contraria, le dicen: no hagas esto, o no hagas lo que yo. Eso no nos ayuda para que haya fidelidad dentro de la casa, dentro del hogar.
y desde luego nuestra casa espiritual, en la iglesia. Es algo sumamente importante que nosotros tenemos que ver, que dentro de la iglesia debe de haber fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. La fidelidad en todos los aspectos. En todos los aspectos, porque Dios es fiel con nosotros. Y si nosotros sabemos que Dios habita en nosotros, en nuestras vidas, automáticamente tiene que reflejarse una fidelidad en nuestras vidas. El fruto se tiene que ver. La palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. El fruto simplemente es el resultado de una semilla que fue sembrada y que fue cultivada, que fue protegida, que fue cuidada hasta que creció. Entonces eso es prácticamente lo que Dios hace en nuestras vidas, es lo que nosotros estamos reflejando. Y si hay algo que caracteriza a Dios, es su fidelidad. Ya dijo el pastor Juan Carlos, si Dios permanece fiel a pesar de que nosotros seamos infieles, es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces eso va a regir nuestras vidas. La fidelidad debe de ser algo, una característica que cada cristiano debe de tener si aspira a ir al cielo y si aspira a servir bien al Señor. Si aspiras a servir bien a Dios, tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, la fidelidad tiene que ver, aquí va a aparecer en la pantalla, es una virtud y un valor humano que se desarrolla. Tú no naces siendo fiel. La fidelidad se va desarrollando conforme al encuentro que nosotros tenemos con el Señor y al desarrollo que tenemos en una relación constante. Diga conmigo, constante. Porque la fidelidad es eso. ¿Cuántos han visto o cuántos han sido algunos siervos o servidores solamente por etapas o por temporadas? A lo largo de todo el tiempo que tenemos sirviendo al Señor, hemos visto esta característica, que hay gente que como que le gusta servir al Señor, pero como por temporadas. Ya de repente dice: no, como que ya no quiero servir al Señor. Y luego al rato sí, ahora sí, y ahora no, y ahora sí. Y eso no habla bien de la persona, no habla de una estabilidad y no habla de una constancia en su servicio. Y tenemos que saber que cuando Dios nos llama para siempre. Si tú tienes un llamado, el llamado que Dios te ha hecho es para siempre. Es irrevocable. No puedes decir: ay, ahorita sí y luego no. No. Tenemos que saber que es irrevocable. Diga conmigo, irrevocable. Quiere decir que el Señor va a estar allí presente siempre, en los dones que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado. Ahí está el Señor siempre. Lo único que necesita es la fidelidad de una persona. Y para que tenga fidelidad una persona, necesita tener primeramente disposición. Si no hay disposición, no hay fidelidad. Ahora, también implica cumplir con los compromisos aún en las circunstancias adversas. Esa es fidelidad. Cuando tú y yo cumplimos con lo que nos toca hacer aún en las circunstancias adversas, porque a muchos es lo que hace desanimarlos, que cuando vienen las circunstancias adversas ya no quieren servir porque dicen: está re difícil, está bien complicado, ya no voy a servir. ¿Por qué? Porque ya mi familia ya me dijo que estoy usando mucho tiempo en la iglesia. Mi familia ya me está diciendo que ya no les doy tiempo a ellos. Y empieza a haber un montón de cosas en los que te hace sentir que ya no quieres seguir. Y puedes sacar 1000 pretextos o puedes sacar 1000 razones, si lo quieres así, para no servir a Dios. Hay muchísimas razones para no servir a Dios. Pero cuando somos llamados, no podemos separarnos de eso. No podemos alejarnos del llamado de Dios, porque constantemente va a estar allí el Señor. Tú eres llamado, tú eres llamado, tú eres llamado. Aunque hagas oídos sordos, te va a estar persiguiendo el Espíritu Santo para decirte: tú eres llamado. Y aunque digas: yo no soy llamado y yo no estoy, y de repente el Espíritu Santo viene a tu mente y te dice: comparte la palabra a esa persona que está ahí cerca de ti. Y ve y haz esto, ve y haz aquello. Y empieza a darte trabajos, empieza a darte asignaciones para que puedas ocuparte en ellas. Porque eso viene del Espíritu Santo. Porque es algo que ya tienes tú ahí en tu corazón. La fidelidad cumple con las responsabilidades. La fidelidad tiene que cumplir con las responsabilidades que nos toca hacer. Cuando nosotros somos responsables, entonces estamos siendo fieles. Pero cuando somos irresponsables, entonces no hay fidelidad. Yo quise poner allí un poquito de fidelidad más lealtad,
Porque cuando somos fieles, cuando hacemos las cosas, pero somos leales cuando las hacemos de una manera correcta. Les voy a explicar. Por ejemplo, está un trabajador, está en su oficina, está ahí atendiendo algunos asuntos, ve al jefe y le dice el jefe: tienes tantas asignaciones, tienes que hacer este trabajo. Él lo hace, es fiel en su trabajo, pero se voltea el jefe y empieza a hablar mal de él. Eso no es lealtad. Está siendo fiel en lo que le toca hacer hasta cierto punto, pero no es leal porque empieza a hablar mal de él. Si un siervo de Dios, si una persona que está sirviendo al Señor en la iglesia dice: sí lo voy a hacer, y cumple con su trabajo, pero habla mal del pastor, eres fiel en lo que estás haciendo, pero no eres leal. Y Dios está buscando gente fiel más lealtad, que sea leal, que pueda decir: yo voy a hacer esto, voy a cubrir a mi pastor, voy a bendecir a mi pastor. Y todos tenemos errores, todos nos equivocamos, y ahorita vamos a ver eso. Pero es tan importante que nosotros añadamos a la fidelidad la lealtad, porque es importante. La lealtad no habla mal no está hablando mal de tu pastor, no estás hablando mal de la iglesia. No puede ser que alguien esté sirviendo a la iglesia y hablando mal de ella. No puede ser que alguien esté viviendo en una casa y esté hablando mal de sus padres. No puede ser que alguien esté viviendo junto con una persona que es su esposo o su esposa, y después esté hablando, o al rato esté hablando mal de ella. Puede ser fiel y dice: oh, yo no soy infiel, yo no le he engañado con nadie. Pero al estar hablando mal de ella, no eres leal. Y la palabra del Señor dice que tenemos que ser leales con nuestro cónyuge, y tienes que ser leal también con tu familia, con tus padres. Eso es algo que vamos a verlo. No busca sacar provecho de la persona, no busca sacar provecho de eso. Pues ¿qué es lo que me va a dar? ¿Cuántos han escuchado esto? Oye, pastores, ¿no? Que nos hemos visto, le echamos el ojo a alguien y le decimos de repente: oye, ¿qué te parece? Quisiera servir en esto, ¿y qué me va a dar? Sin vergüenza, ya no quiero nada. Ya nada, olvídalo. Vi que eres fiel, pero no eres leal. Al momento de hacer eso, ya me estás demostrando tu falta de lealtad. Ahora vamos a ver cada uno de nosotros que necesitamos cubrir faltas. Diga conmigo: cubrir faltas. El cubrir faltas no está hablando de solapar pecados, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cubrir faltas. Y cuando nosotros cubrimos una falta, es parte de lo que el Señor nos está diciendo y nos está pidiendo que hagamos para con nuestros padres, para con nuestros líderes, para con nuestros pastores. Y no hay una más claro ejemplo que el de Noé. En Génesis capítulo 9, versículo 25, 20, del 20 en adelante, nos habla y nos dice lo que hizo Noé. Usted y yo sabemos que Noé se emborrachó, y uno de sus hijos, cuando lo vio, dice el versículo 21, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 9, versículo 21: cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Aparte eran chismoso. Oye, ¿qué crees? Que mi papá anda bien borracho y desnudo. Imagínate en este tiempo, un hijo así no solamente va y le dice a su padre, lo graba y lo sube a YouTube. ¿En serio? Ahí estar grabándolo, ¿verdad? Y dice: oigan, miren lo que pasó con mi papá. Pensando que con eso se va a hacer famoso, pero con eso está siendo desleal a su padre. Y es algo tan tremendo, tan terrible, el hecho de que tú y yo podamos ver esta situación. ¿Por qué? Porque Noé está puesto en un lugar, en el salón de la fama de los hombres de la fe, y Cam no. ¿Por qué? Porque la falta de Noé no fue tan grave como el insulto de su hijo. Es algo tan increíble que nosotros necesitamos saber aquí, que el hijo, la deshonra que hizo el hijo fue mucho más grave, que causó una maldición. ¿Se dan cuenta? Causó una, ¿qué dije? Una maldición.
Cuando Noé recapacita, cuando Noé vuelve en sí, cuando Noé pasa su borrachera y se da cuenta de lo que aconteció, dice que entonces supo que Cam había hecho eso. Y lo que hizo Noé fue maldecir. Pero cuando supo también que sus otros hijos, Sem y Jafet, se cubrieron, pusieron su ropa y incluso dice que se voltearon para otro lado para cubrir la desnudez de su padre. Entonces lo que hizo Noé fue orar y bendecir a sus hijos. Y dice más adelante, vamos allí al versículo número 24. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. O sea, cuando nosotros no honramos, cuando nosotros deshonramos a nuestros padres, deshonramos a nuestros líderes, deshonramos a nuestros pastores, deshonramos a nuestros jefes, viene una maldición. No solamente sobre nosotros, viene una maldición sobre nuestros hijos. Y esto está terrible. Dice el versículo 25: entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldito sea Canaán, mas sea el más inferior de los siervos para sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, le dio una autoridad, afirmó su autoridad en la vida de Sem. Cuando tú eres leal, cuando tú eres una persona leal, cuando eres una persona que no deshonras sino honras, entonces Dios te va a poner en un nivel de autoridad mayor. Y dice el versículo número 27: y Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. No solamente Dios te va a poner en un nivel de autoridad, sino que va a extender tu dominio de autoridad. Esta es una tremenda bendición para aquellos que sabemos lo que es fidelidad y lo que es honra, y lo que es el poder tener a la cobertura de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros padres. Quiero hablarles ahora sobre los padres. También Jesús batallaba. Mira, Jesús no tenía problemas con sentarse y platicar y comer con un fariseo. No tenía problemas. El problema era el corazón de ellos. No tenía problema de sentarse y platicar con un pecador. No tenía problema de estar ahí cerca de una prostituta. No tenía problema con eso. Con lo que tenía problema era con la hipocresía. Eso sí le causaba problema a Jesús, y por eso lo señalaba. Y miren lo que dice en relación a lo que tenemos que ver de la deshonra y acerca de la familia. Y viene allí en Marcos capítulo 7 versículo 9. Marcos 7:9, vaya conmigo por favor. Diga ven. Sí, para saber si todavía están aquí, porque a lo mejor ya se fueron. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés, o sea, hasta ejemplo les puso el Señor, no con peras y manzanas, para que entendieran. Moisés les dio la siguiente ley de Dios. ¿La ley de quién? De Dios. Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Wow. Este versículo deben de ponerlo varios en los cuartos de sus hijos, ¿no? Ahí pegado. Sin embargo, ustedes dicen: el que está bien con uno, les diga que está bien con uno, que le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarte, porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Mira qué sinvergüenzas. No te puedo dar a ti, papá, porque ya se lo di a Dios. Ya di mi ofrenda allí. Y deshonrando al papá, deshonrando. Siervos, servidores que dicen: es que no puedo obedecerte ahorita porque voy a ir a la iglesia, me toca tocar en la alabanza, me toca hacer tal servicio. Oye, pero solamente te estoy pidiendo que laves los trastes, te lo pido desde ayer. No alcanzo porque voy a ir a la iglesia.
¿Qué honra estamos dando entonces en la casa? Nos ponemos como fariseos aquí. Tú estás queriendo cumplir con Dios lo que no cumples primeramente con lo que físicamente el Señor te está poniendo para que honres y para que bendigas y seas fiel. Tenemos que ser fieles en lo poco. ¿Qué es lo poco? En lo que tenemos a la mano, para poder ser fieles en lo que Dios quiere darnos. Mira, Dios sabe, o tú sabes lo que tienes, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Él es el que sabe lo que tú necesitas. Y tú dices que yo necesito, Él lo sabe. Tú simplemente honra a Dios con lo que tienes y Él se va a encargar de darte lo que necesitas. Pero a veces nos aferramos o estamos tan empecinados en buscar lo que necesitamos y dejar lo que tenemos. Y nosotros tenemos padres, tenemos mamá, y dice que cualquiera que hable, solamente que le hable irrespetuosamente a su padre, a su madre, debe de morir. Hay un versículo que me gusta mucho en Primero de Reyes capítulo 2 versículo 19. No está aquí apuntado, pero si me lo pueden poner. Primero de Reyes capítulo 2 versículo 19. Honrar a nuestros padres es darles el lugar que nosotros tenemos como una recompensa de nuestros éxitos. Parece ser que hay muchos que llegan al momento en el que son exitosos, el que llegan a tener su carrera y ser exitosos, y se olvidan de los padres. Sin embargo, podemos ver aquí a un hombre que era el rey en ese tiempo, el rey de Israel. Y dice que entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. O sea, le hizo una reverencia respetuosa por ser su mamá. No le dijo: ¿qué onda, mamá? ¿Qué trajiste? ¿Trajiste unos tamalitos? ¿Trajiste ahí unas gorditas, algo para desayunar? No. Dice que la recibió con reverencia. Y cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Esto es honra. Esto es honra. El decirle: madre, yo estoy aquí, papá, yo estoy aquí porque tú me has ayudado a lograr, a llegar hasta este lugar con tus consejos, con tu apoyo, con tus oraciones, con tus bendiciones, con todo lo que tú me has provisto, con todo lo que tú me has dado. Así que eres digno de sentarte. Tienes el mismo lugar que yo aquí como rey. Esa es honra. Salomón pudo honrar a su madre. Pudo decirle: aquí te vas a sentar. Yo quiero honrarte. Quiero honrarte por todo, independientemente de lo que vayamos a hablar, independientemente de lo que vayamos a tratar. Tú mereces honra, independientemente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Porque ¿saben qué? Ella iba a hablar con algo que Salomón no estaba de acuerdo. Pero independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, hónralos. Honra a tus padres, honra a tus pastores, honra a tus líderes, honra a tus jefes. Porque esto es bendición para nuestras vidas. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo el poder ver esto. Vamos a 3 principios que quiero decirles sobre lo que es la fidelidad. La fidelidad tiene que ver con la empatía. La empatía no solamente es escuchar, sino es sentir. Que cuando tu papá venga con un problema, tu mamá venga con un problema, tú puedas escucharlos, pero con empatía. Puedas saber lo que están sintiendo. Y te están diciendo, te están hablando no para que les reproches, sino para que les apoyes, para que les bendigas, para que les honres. Si tus pastores están pasando por una necesidad, ve y habla con ellos y siente lo que ellos están sintiendo al decirte lo que están pasando y lo que están atravesando. Si hay una necesidad, ellos te lo van a decir. Y tenemos que no solamente escuchar, tenemos que sentir. ¿Sabe qué es lo que hace Dios con nosotros? Cuando oramos, Él nos escucha, ¿verdad? Pero también siente lo que nosotros estamos pasando. Él sabe lo que estamos pasando. Por eso es un Dios que no solamente escucha, es un Dios que responde. Y la fidelidad es eso, no solamente escuchar, responder a lo que estamos escuchando.
y cómo responder de una manera especial, de una manera maravillosa, de una manera positiva, de una manera en la que podamos ver la respuesta de Dios. La empatía tiene que ver no solamente con el escuchar, sino con el sentir. Pastor, ¿cómo se siente? Pastor, ¿cómo está? Mamá, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Antes de que sea demasiado tarde. Número 2, ser responsable. Esa es la fidelidad. Ser responsable. No podemos estar viviendo del pasado, ni podemos estar viviendo de las desgracias, ni podemos estar viviendo de las situaciones difíciles que pasamos y que atravesamos. Somos tan responsables de poder seguir adelante aún en medio de situaciones que han pasado difíciles. Porque podemos sacar miles de pretextos y decir: ay, es que tú sabes que yo, mi pasado, y yo cómo viví, y cómo fui, y nadie me quiso, y todos me odian, y me como un gusanito, etcétera. Y empiezan ahí a hacer sus cosas. Y dice: es que a mí nadie me quería, y por eso soy el más desdichado del mundo. No, espérame tantito. A lo mejor si tuviste un pasado difícil, a lo mejor tuviste un pasado complicado, pero eres responsable del presente que estás viviendo. Eres responsable de lo que tienes ahora. Eres responsable de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eres responsable de demostrar que eres un hijo de Dios. Eres responsable de demostrar que el que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todo lo que Dios está haciendo es nuevo en tu vida. Somos responsables. Y la fidelidad es eso, ser responsable y ser generoso. Dar más de lo que estabas esperando. Eso es lo que Dios está esperando, ser generoso. Ser generoso, lo que Dios está esperando es que nosotros seamos generosos, que vayamos más allá de lo que se nos está pidiendo. Cuando Jesucristo les hablaba al pueblo, ¿no? al pueblo de judíos, y les decía, pues ciertamente estaban viviendo en ese régimen romano donde eran oprimidos, y podía llegar cualquier soldado y le decía: pues carga mis armas, ¿no? Y carga esto, y él tenía que llevarlo una milla. Dice: si alguien te obliga a ir una milla, tú ve 2. Porque yo quiero ver en ti que eres generoso en lo que estás haciendo, que eres generoso y no estás esperando a ver a qué horas termina para ya irte, y no estás viendo a ver si te alcanza para poder apoyar, para poder aportar. Que tú puedes saber que todo depende de Dios, y que tu vida depende de Dios, y que todo lo que tú tienes es de Dios. Y hay algunas características que quiero decirles sobre un líder fiel. Y vamos a tomar como ejemplo a Josué. Diga conmigo: Josué. Josué, un joven, hablando de los jóvenes, ¿no? De la fidelidad de los jóvenes, de la transición, de aquellos que vienen y que van marcando ahora, que van abriendo, ¿verdad?, camino también. Cuando yo comencé en el ministerio, comencé muy joven también, y una persona dijo: pues es que está muy joven. Y dije: pues sí, pero es que pues no tiene experiencia. Yo dije: pues no, pero no se preocupe, con el tiempo se me va a quitar lo joven, y ya se me quitó. Entonces, con el tiempo se quita, pastores, no se preocupen, que los jóvenes no tienen experiencia porque están muy jóvenes, con el tiempo se les quita. Obediente. Primeramente vamos a ver la primera característica de un líder y de un siervo fiel: es ser obediente. Vamos a Éxodo capítulo 17, perdón. Éxodo capítulo 17, en el versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera: así que Moisés le ordenó a Josué. ¿Le qué? Le ordenó. No, eran los pastores como que: ay, ándale, ándale, si nos apoyas, si nos ayudas, ay, rogándoles. No dice le rogó, dice le ordenó. Es un siervo de Dios. Haz esto, haz aquello. Le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le pidió, le rogó, le imploró. Pobrecito. No, le ordenó.
y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mire, ser obediente aunque no esté allí el pastor. Moisés le dijo: no voy a estar aquí, me voy a ir a la colina, voy a subir. Pero tú vas a estar peleando, vas a escoger hombres primeramente, vas a escoger hombres valientes, hombres que puedan pelear, que sepas que puedes contar con ellos. Y van a pelear, y yo no voy a estar ahí contigo. Esto es obediencia. Que no es que el pastor no está. Pero te mandó a hacer algo, sí, pero pues como no está, pues no sé qué hacer. Ay, Dios santo. Líderes tienen, y liderazgo y servidores tienen que tomar muchas veces la iniciativa de hacer cosas. Hay cosas que son hasta por sentido común. Pastor, me encargó que yo hiciera el aseo de toda la iglesia. Le pregunto una cosa: ¿compro escobas? No. ¿Barre con las manos? Claro que compras escobas. ¿Compro suavitel? ¿Compro trapeadores? No, dale con el cabello. Claro que tienes que comprar. O sea, son cosas que nosotros tenemos que saber. Cuando nos están mandando, ordenando, pidiendo que hagamos algo, tenemos que tener el sentido común de cómo hacer las cosas. Porque si ya nos están diciendo cómo hacer o qué hacer, es que Él sabe que saben que nosotros sabemos cómo hacerlas, ¿no? Entonces, una persona obediente. Versículo 11, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se cansaron tanto los brazos que ya no podía sostener en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. No se la aventaron. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Mientras el pastor está haciendo su labor y tú como líder, como siervo, haces tu labor, como resultado el Señor le da en la torre al enemigo. Pero no tenemos que esperar a que solamente uno haga las cosas. Los dos somos equipo para poder entonces funcionar. ¿Se acuerdan de los apóstoles cuando dijeron: no está bien que nosotros estemos perdiendo el tiempo sirviendo a las mesas y de estar descuidando la predicación y la oración? Entonces tenemos que llamar a más gente que nos apoye, porque es una de las razones por las cuales Jesucristo dejó un mandato muy claro y dijo: oren al Señor de la mies para que envíe ¿qué? No más mies, obreros. El crecimiento de la iglesia no depende de la gente que llegue, depende de los obreros que estén preparados para recibirlos. Ahí depende el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos ver que llega gente, puede llegar gente, pero como no es atendida se va. Porque no hay obreros, porque no hay gente que puede estar allí. Decía un maestro mío: la Biblia dice que el Señor dijo: oren al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos y los que hay son flojos. Y yo decía: eso no dice. Y eso no es cierto, porque yo veo puros trabajadores en la iglesia del Señor. Es una tremenda bendición. Entonces tenemos que ser obedientes. Pero número 2, tenemos que ser constantes. Diga conmigo: constante. En el capítulo 24 de ahí mismo de Éxodo nos habla, en el versículo 13. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios en esta mañana? Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron como juntos, y Moisés subió al monte de Dios. Quiere decir, estaba constante. O sea, Moisés tenía a Josué como su ayudante fiel, como aquella persona que la iba a acompañar. Era constante, no decía: pastor, hoy no puedo. Moisés, ¿qué crees? Que pues hoy no, pues es que hay una chica que me anda echando hojitas y vamos a ir al cine. No. No hubo eso. Josué dijo: vamos. ¿Dónde? Usted no me diga cuándo, dígame a qué horas. Yo estoy dispuesto. Este era un hombre, Josué era un joven,
un joven en sus fuerzas, un joven en todo lo que tenía, pero no solamente era obediente, sino que era constante. Y ese tipo de servidores son lo que necesitamos en la iglesia: gente constante, gente que esté constantemente, que diga: no, yo no me canso, yo sigo adelante. Y cuando le digas: ¿cómo andas? Ya ando bien, y si quiere hago otra cosa. Constantes, constantes, constantes. Y vive en la presencia de Dios. La tercera cosa que tenemos ahí: vive en la presencia de Dios. En el capítulo 33, versículo 11. Dentro de la carpa de reunión, dentro del lugar donde habita el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, o sea, se apartaba de allí para ir al campamento, mientras su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión, en la presencia de Dios. Esto es algo para que haya una transición de bendición, hermanos. Necesitamos saber que nuestros jóvenes se mantengan en la presencia de Dios, aunque no vean a los pastores, aunque no nos vean, aunque no vea al líder. Nosotros sepamos que él se quedó, pero se quedó orando, se quedó buscando la presencia de Dios. Este hombre, este joven llamado Josué, se mantenía en la presencia de Dios, aunque Moisés iba a hacer otras cosas que el Señor le había mandado. Él no dijo: pues no, hay que descansar, vamos a echarnos un refresco y vamos a ver los partidos del mundial, porque ya está a la puerta. No, él estaba manteniéndose en la presencia de Dios. Dice: cuando Moisés se fue, se apartó y se va al campamento, mientras él, diga conmigo, mientras. ¿Sabe qué es lo que hace Josué? Servía a Dios, y mientras no veía a Moisés, buscaba de Dios. Wow, esto está grueso. ¿Cuántos necesitamos gente así? ¿Cuántos necesitamos ser así? Amén. Y otra de las cosas que tenía Josué es que no era del montón. No era gente del montón, era gente escogida, era gente elegida. Usted y yo podemos ver allí en Números capítulo 14, del versículo 9 en adelante, cómo él les trata de callar a esos 10, porque eran los 2 espías, ¿no? Entonces él calla a 10 y les dice: miren, no es bueno que ustedes estén hablando de esta manera, desanimando al pueblo. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Oiga, estas son palabras de un hombre que vive en la presencia de Dios. Son palabras de una persona que está en la presencia de Dios, que ve las cosas desde otro punto de vista, que sube al monte y ve las cosas de una manera diferente al que está abajo. Los otros espías estaban abajo viendo las cosas solamente terrenales, pero este hombre que se subía al monte y estaba en la presencia de Dios veía las cosas desde arriba y decía: espérenme, es que yo no veo lo que ustedes están viendo. Ustedes están viendo lo terrenal, yo estoy viendo lo espiritual. Yo estoy viendo las cosas que Dios quiere hacer. Ustedes están viendo lo que el enemigo puede hacer con nosotros. Entonces, qué tremendo cuando nosotros decimos: él no era del montón. Y Dios escoge a esta persona, Dios escoge a este hombre llamado Josué, porque dice: este no es igual a los demás. No es igual. Dios escoge. Vamos a ver ahora en la siguiente presentación, o la siguiente gráfica, en Números capítulo 27, versículo 18. ¿Por qué Dios lo escoge? ¿Por qué Dios escoge a este hombre? El Señor le responde a Moisés y le dice: toma, Josué. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo a alguien que es importante, alguien que es valioso, alguien que ha sido fiel, y alguien que ha sido honesto, y alguien que ha honrado, y alguien que se ha esforzado, y alguien que no es del montón, que no dice: ay, es cualquiera. Le pregunto, aparte de Josué y de Caleb, ¿cuáles nombres aparecen de los otros espías? No hay ningún otro nombre, porque no son dignos ni siquiera de mencionarse. Son gente del montón y eran líderes. El pueblo los había escogido como personas honorables, pero sin embargo Dios los toma como personas del montón.
que se dejan llevar por las circunstancias y por las adversidades y no por la presencia de Dios. Y el Señor le responda: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu. Y esa E mayúscula, usted y yo sabemos de qué se trata. El Espíritu de Dios está en la vida de Josué. Así que tómalo a él y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Hermanos, esto es lo que hacemos, pastores. Cuando nosotros queremos dejar a un joven, no solamente le estamos delegando a trabajo y responsabilidades, le estamos dejando también autoridad. Y le estamos dejando bendición. Llega el momento, para los que no lo han vivido, lo van a vivir. Yo ya lo viví. Llega el momento en el que se está organizando por allí un grupo de hermanos para festejar el cumpleaños del pastor. Y pues todavía no es mi cumpleaños. No, era para otro pastor que está trabajando junto conmigo. Y yo así de: yo soy el pastor. ¿Qué es lo que hice? No solamente le delegué trabajo, no solamente le delegué responsabilidades, también le estoy dejando autoridad, también le estoy dejando bendición. Y es cuando nosotros podemos ver que la gente va a voltear y va a ver que también hay autoridad en esa persona, para que cuando nosotros nos vayamos no se extrañe. No se extrañe. No le vaya a pasar lo que aquel pastor que después de algunos años de haber dejado la congregación, ya pasaban como 5 años, y después se encontró a algunos hermanos en otra ciudad y les dijo: ¿cómo están? Bien. ¿Y cómo está la congregación? Bien bendecida y creciendo. Y el otro se quedó así como diciendo: ¿y por qué no estaba creciendo cuando eso? Pues es lo que nosotros nos preguntamos: ¿por qué no se fue antes? Deuteronomio capítulo 3 versículo 28. Aquí son instrucciones para los pastores, lo que tenemos que hacer: ponerles manos, bendecir sus vidas, encargarles el trabajo que nosotros queremos que ellos hagan y entregarles autoridad. Son cosas que nosotros tenemos que hacer como pastores, para que nuestros líderes puedan no solamente tener una responsabilidad, sino puedan empoderarse y saber que tienen autoridad en el nombre de Jesús. Dice, tenemos aquí: por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas. No, tú estás muy chavo. No, pues como que tú no puedes. No, pues espérate. No. El Señor está diciendo: la responsabilidad tuya como pastor, como líder, como encargado de todo el pueblo es darle ánimo y darle fuerzas. ¿Cómo puedes darle fuerzas a un joven? Pues al momento de animarlos, él recibe fuerzas. Cuando él recibe ánimo, entonces recibe fuerzas. Él va a decir: el pastor me dijo. ¿Cuántos hemos visto esta expresión de jóvenes que dicen: el pastor me encargó esto? Y cobran ánimo y dicen: me pidió que hiciera esto. Quiere decir que él sabe que yo puedo hacerlo. Y entonces es lo que se nos está encargando a nosotros: hacer las cosas para que, o delegar las cosas que nosotros queremos delegar, para que ellos lo hagan con ánimo y con fuerza. Porque nuestros colaboradores son eso. Son colaboradores, no competencia. Nuestros líderes que nosotros tenemos encargados, aunque les hable bien otros hermanos y que se acomoden bien y que: ay, es que a mí me gusta mucho cómo predica el hermano. Y tú así de: yo soy el pastor. ¿Y qué tiene? Gracias a Dios que tenemos gente con más capacidad que nosotros ahí en la iglesia, que predica mejor que nosotros, que hace el trabajo mejor que nosotros. Yo sigo siendo el pastor. ¿No? ¡Qué bendición! Yo bendigo a mis líderes, yo bendigo a las personas que están conmigo, a pastores que están junto conmigo y que hacen el trabajo mejor que yo. Gracias a Dios por sus vidas, porque son una tremenda bendición. Y bueno, Dios confirma también, no solamente el pastor, sino que Dios confirma. En el capítulo 1 del versículo 5 de Josué, el Señor le habla a Josué y le dice las cosas, le dice lo que él tenía como propósito. Dice: nadie te podrá hacer frente mientras vivas. ¿Mientras qué?
Mientras vivas, porque tú vives en la presencia de Dios, tú estás viviendo en mi presencia, tú estás haciendo las cosas, te estás honrando a tus líderes, estás honrando a tu pastor, estás haciendo las cosas bien. Entonces mientras vivas, nadie te podrá hacer frente. Tú vas a vencer, vas a ser una persona victoriosa, vas a ser una persona que todo lo que hagas, todo lo que emprendas va a ser bendecido. Dice, y yo estaré, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros honramos a nuestros líderes, cuando nosotros honramos a nuestro Dios, cuando honramos a nuestros padres, entonces Dios se encarga de bendecir nuestras vidas de una manera especial. Y por último, en Hechos capítulo 5 hay una historia, ustedes y yo la sabemos, de un matrimonio, Ananías y Zafira. Ellos prometieron algo para Dios, pero no entregaron lo que habían prometido para el servicio de Dios, para que el reino de Dios creciera y avanzara. Y no lo hicieron así. Y el versículo 3 dice: entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has mentido? ¿Por qué has permitido, que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para entregarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Cuando Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados, y no con tierra, sino asustados. Después unos muchachos se levantaron. ¿Después unos qué? ¿Quién le dijo a estos muchachos que se levantaran? ¿Quién le dijo a estos jóvenes que se levantaran y sacaran lo muerto? ¿Quién le dijo a estos jóvenes? Estos jóvenes sabían su trabajo, sabían lo que tenían que hacer. Identificaron inmediatamente cuando algo no estaba correcto y lo sacaron del lugar. Dice que lo envolvieron y lo sacaron del lugar. Y es lo que la nueva generación va a empezar a hacer. Va a empezar a envolver lo muerto y lo va a sacar de la iglesia, para que la iglesia pueda ser bendecida por el Señor. Esta nueva generación son jóvenes fieles que van a escuchar la palabra de Dios, y van a atraer y van a andar en los dones, y van a echar a andar los dones que no han sido trabajados, y van a echar a andar y van a echar fuera, las promesas que no han sido cumplidas, y todo lo muerto va a ser sacado. Versículo 6: después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Es el trabajo que van a empezar a hacer jóvenes. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo a la puerta, y ellos también, diga conmigo, ellos también van a ser jóvenes incansables, que van a regresar por más y van a decir: ¿qué más nos sirve para sacarlo de aquí? ¿Qué más está muerto? ¿Qué más promesas hay que no se han cumplido para echarlas? ¿Qué más dones hay aquí que no han sido trabajados para poder empezar a trabajarlos? ¿Qué cosas se necesita hacer para poder sacar lo que está muerto, pero regresar para bendecir con los que están vivos, para exaltar con los que están vivos, para glorificar a Dios con los que están vivos? ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Más adelante de estos versículos que leímos de Hechos, y si quiere lo ponemos allí, el versículo 12. Después de lo que sucedió, después de que los muchachos sacaron lo muerto, lo envolvieron y lo sacaron, dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo y en el área conocida como el pórtico de Salomón.
¿Qué pasó después de que se sacó lo muerto? Empezó a ver maravillas, prodigios, milagros. Y lo que tú y yo vamos a empezar a ver va a ser esto: cuando nuestros jóvenes empiecen a levantarse y sacar todo lo muerto, empezaremos a ver las maravillas de Dios. Levanta tus manos al Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias porque eres un Dios que se place en la fidelidad. Gracias porque eres un Dios que se complace de aquellos que te sirven, Señor, que te servimos. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con gozo. Ayúdanos a hacerlo con alegría. Ayúdanos a hacerlo con todo nuestro corazón, Señor, para que podamos ver tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el Dios que vas a producir, Señor, un avivamiento tan espectacular, tan maravilloso en este tiempo, Señor, en donde sí es cierto que ha abundado el pecado, pero estará sobreabundando la gracia. Y nosotros seremos testigos, ya somos testigos de lo que estás empezando a hacer, Señor, de levantar una nueva generación que te ame, de levantar una nueva generación que te honre, levantar una nueva generación que te sirva, que te sirva con todo su corazón, Señor, con todas sus fuerzas, con toda su alma, Señor, con todo lo que son y con todo lo que tienen, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor. Quiero darles un versículo más para que todo lo que sirvamos lo hagamos con alegría. ¿Sabía usted que servir al Señor sin alegría es pecado? Deuteronomio capítulo 28 versículo 47. Quiero que lo leamos todos. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la cantidad de beneficios que has recibido, versículo siguiente, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed. ¿Cuántos quieren servir al Señor con alegría y con entusiasmo? Así que hágalo con entusiasmo, hágalo con gusto, sirva al Señor con todo su corazón. Muchas gracias, que Dios les bendiga.